Hola a todos, los saluda su amigo el Andariego. Hoy les traigo la quinta entrega de este espacio llamado El Andariego Comenta. Vamos a comentar las notas de la semana, bueno, ni tanto de la semana, también de hace 2 semanas, porque el viernes pasado pues no quise grabar, no, anduve muy ocupado, pues no me dio tiempo de sacar otra entrega. Pues yo creo que pues pueden esperar estas entregas entre 1 y 2 semanas, dependiendo de cuántas notas salgan. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora vamos a empezar a hablar de algunas cosas que han pasado en estos días. Así que comenzamos. Bueno, pues la primera nota es una pelea que hubo con un agente de movilidad por parte de un empleado de Telmex. Bueno, pues esto sucedió hace 9 días, sí, fue el miércoles de la semana pasada. Se hizo tendencia en todas las redes, en todas las páginas, hasta sí, aquí con los colegas urbaneros también se hizo tendencia. Pues porque es un agente de movilidad, más que nada. Bueno, pues todo empezó porque, según lo que comentan, el empleado de Telmex estaba con su carro parado afuera del parabús, el metro Alameda, sí, ahí en pleno centro de Monterrey. Y pues estaba estacionado en una zona prohibida, yo creo que estaba checando algo el celular, quién sabe, pero pues se quedó ahí donde no debía estacionarse. Entonces fue el agente de movilidad, pone a multarlo porque estaba parado en una zona prohibida y se le exigieron los papeles, su licencia y todo. Entonces, al parecer, la gente no se los quería devolver y este señor pues explota y se lo empieza a agarrar a sonar a trancazos. Bueno, pues hasta ahí pues es todo lo que pasó, esto según todo lo que sale en ese video. Y intervino, bueno, dice que intervino la Guardia Nacional, pero pues no hicieron nada, nomás viendo ahí burlándose por lo que vimos en ese video. Bueno, pues, ¿qué opino yo? Pues, compadre, ya sabes cómo son de mañosos esos vatos de la agentes de tránsito, policías, movilidad, ¿para qué te las pones al tiro? Vas a salir perjudicado tú. Mejor pues tranquilízate, controla tu ira. Bueno, desde el principio, ¿por qué pasó? Pues, ¿qué tienes que andar haciendo ahí en ese parabús ahí estorbando? Si vas a esperar a alguien, pues búscate un estacionamiento ahí cerca, un parquímetro, un estacionamiento público, lo que sea. Pero no te puedes estacionar en la avenida Cuauhtémoc, está prohibido y no hay estacionamientos sobre la calle. Toda esa avenida es de flujo continuo, no tienes que andar estorbando, y menos un parabús. Es por ejemplo como en el metro Sendero, llegan los Ubers y se quedan parados ahí donde están los 3 metros y pues no les puedes decir nada porque se enojan, se te ponen agresivos ahí los taxis, los coches, los Ubers, se ponen bien agresivos porque los quieres quitar del mero parabús ahí de los 3 metros. Pero bueno, es otra cosa eso que pasa allá. Pero pues, no, pues por mis pistolas me quedo estacionado. Pero pues van y te multaron. Y luego te enojaste porque pues te quitaron tus papeles. Bueno, eso estuvo muy mal por parte de la gente. Bueno, quién sabe cómo sea su reglamento de que retención de documentos. Según yo, por si vas manejando con el celular, pero pues no iba manejando, está estacionado. Sí estaba con el celular, pero pues no estaba en movimiento. Tal vez sí estuvo malo los documentos. No sé, alguien que sepa de reglas de tránsito, ahí avísenme. Si procede, no procede, que le quiten sus documentos. Y pues ya de ahí, pues, no mames, ¿para qué te cagas? Mejor pues ahí, pues, pide ayuda ahí con tu patrón, o sea, qué debes de hacer, o sea, de que si te retuvieron tus documentos, pues ya ni modo, pues ya te vas y al día siguiente pues arreglas ese problema con el tránsito y pues ahí ya puedes reclamar
pues que fue injusto así, bueno, pues no sé cómo se maneja y que si te hagan caso o no, pero pues primero buscar ayuda ahí con los patrones, pero no, te fuiste a la fácil, agarrate a golpes, y luego por la Guardia Nacional pues no hizo nada, ahí estaban paradotes, muy mal por ellos, o sea, qué clase de autoridades, te pueden estar ahí, imagínate si hubiera pasado a mayores, o pues, no. Y pues por lo que respecto a las páginas, pues ahí hay cosas que no estaban bien, pues, o sea, favoreciendo a la actitud de este señor de Telmex. Incluso unos diciendo que iban a ponerse la camisa de Telmex cuando iban a salir a manejar. O sea, no manches, porque estás aplaudiendo una actitud tan cavernícola. Por eso la ciudad no avanza, porque pues todos quieren hacer lo que les da la gana, todos quieren defenderse así al estilo cavernícola. O sea, puedes hacer todo mal y cuando vayan a reclamarte vas y te pones a los golpes. O sea, no manches, estás tontito, ¿qué te pasa? Sí, no, hombre, esas actitudes, desgraciadamente así se va a poner la ciudad, así ya se está poniendo, ya todos andan agresivos, ya cualquier cosita que les molesta, pues se enojan y van y se te tiran los golpes. Por ejemplo, los choferes cuando les reclamaron por el cobro de 15 pesos, sí se les ponen a los golpes, hasta algunos llevan a sus achichincles para que los defendieran. Sí, pues así va a estar la ciudad, yo creo, pues para que ahí tengan cuidado y controlen su ira. Y aparte, pues para que te metes con la autoridad, ya quedaste grabado, de seguro ya te corrieron del trabajo, quién te va a contratar, quién sabe, al ver que te hiciste viral, que salió tu cara en los medios. Y pues tu familia también piensa eso, o sea, ¿qué va a decir tu familia de que, mira, te está agarrando a golpes ahí en la calle? ¿Qué va a decir tu familia, tus seres queridos? Y luego cuando estés buscando trabajo, te van a reconocer, mira, ese es el peleonero. Y pues ahí la multota, no, hombre, ahí te encargo esa multota, porque pues a lo mejor no se quiso defender en el momento, pero pues ya ahí quedó evidencia de tu agresión, ahí te van a poner cargos de que agresión a la autoridad y hasta intento de, no sé, este, pues sí, intento de lesiones o cosas así. Ya tus documentos ya valieron cabeza, ya no te, ya tu multa, retención del coche, y pues no creo que a los jefes de Telmex les guste eso, de que tiene una de sus unidades paradas. Pero bueno, pues así, nomás. Primero, pórtate bien, no tienes que andar ahí estacionándote donde no debes de andar con el celular en la calle manejando. O sea, si te urge, nomás vete a un lugar que sí tenga estacionamiento, un parquímetro, aunque nomás te quedes ahí un ratillo, que todavía no le pongas monedas y ya te vas de volada, así nomás era una llamada. Si te vas a tener que quedar más rato, pues ahí ponle monedas o métete a un estacionamiento público. O sea, no andes buscando problemas, no provoques a los tránsitos, no quieras arreglar todo a golpes, porque pues no sabes las mañas que tienen esas personas. Y pues nada se resuelve a golpes, la verdad. Y el segundo punto es pues la muerte de las rutas más recientes. 108 Zaragoza, 124 y 131. Bueno, pues el 108 Zaragoza, pues ya tenía rato más bien, ya como mes y medio por ahí. Esta ruta, pues nomás de repente la dejaron caer, se murió. Era el ramal de Zaragoza que se iba por la Expo. Bueno, pues un poco de historia atrás, pues este ramal surgió porque la ruta 77
falleció ya hace rato, unos, hace muchos años. Era un ramal una ruta muy querida, el 77 de Zaragoza. Tenía unos camiones viejísimos, unos torinos ya todos maltratados, pero pues aún así te sacaban un apuro para salir de esas colonias. De Zaragoza, de centro de Guadalupe, te llevaban al centro. Y pero, pues quebraron, problemas económicos, y el que iba a dar el servicio de apoyo fue en la ruta 108. Agarraron su antiguo ramal Expo y ese ramal pues lo modificaron y lo hicieron pasar por la colonia Zaragoza, saliendo desde su base de Jardines de San Rafael, sí. Esa fue la primera ruta que se murió, y en su lugar creo que la ruta 228 agarró ese tramo y es un ramal cortito, un ramal que nomás llega hasta el centro de Guadalupe. Sí pasa por el Metro Expo, pero pues no es Metrobús. Pues así es de ayuda para salir de ahí, pero aún así, si vas al centro, vas a tener que agarrar otro camión o el metro. Es buena idea, bueno, se puede decir que sí, podría ser buena idea para sacarte de esa colonia, pero si la gente ocupa ir al centro como antes en el Ruta 108 o en el 77, ahí pues a lo mejor no puede ser de tanta ayuda para la gente que va hasta allá. Pero bueno, pues apenas que agarren ese ramal nuevo y lo hagan Metrobús. Bueno, la siguiente es la Ruta 124. Durante este mes nos dimos cuenta de que ya llevaba tiempo que andaba mal. De hecho, bueno, desde hace un tiempo, el año pasado, sí me tocó usarla. Iba hasta Quinta Colonial. Y el camión sí me dejó ya en la colonia hasta el fondo, pero ya de regreso ya no se querían meter por ahí. Es que esos camiones, como la caseta está cerca para regresarse, si van solos, pues dicen, ya me devuelvo, ya no paso por Quinta Colonial. Y pues puedes estar ahí esperando bastante tiempo y no se paran, no entran a subir gente, no entraban. Eso me tocó ver, y luego para colmo, ya saliendo de ahí, pues que el camión se quedó tirado, casi llegando a la caseta, y ahí estuve 40 minutos esperando hasta el siguiente que pasara. Y luego todavía en la caseta como unos 20, 30 minutos esperando a salir, ¿no? Se perdió una hora ahí tratando de salir de esa colonia. También porque por ahí pasa el 117, pero pues no, también es medio tardado. Y bueno, ya también se circuló por ahí que a una usuaria le dieron una tarjeta de horarios de la única unidad que estaba operando. 3 vueltas en la mañana y otras vueltas en la tarde. Y ya terminaba temprano, porque ya nomás era uno solo. Y ya hasta hace poquito que ya me avisaron que ya estaba muerta esa ruta. Y sí, es una ruta muy útil y ahorita no hay nadie quien de ese recorrido. Antes la ruta tenía dos ramales, el Pinos y el que se metía por unidad laboral, pero al haber menos camiones, pues decidieron fusionarlos en uno solo. Y pues está bien para optimizar, pero este, aún así la ruta no se repuso. Desde hace mucho esa ruta siempre ha andado con problemas. Nunca tuvo las unidades más nuevas que digamos. Desde que eran trompudos, yo recuerdo que sí, andaban batallando, que tenían pocos camiones y no podían mantenerlos. Y sí pudieron, pues, renovar entre comillas, porque lo hacían con camiones usados, seminuevos. Y pues ya hasta ahora sí pudieron tener uno que otro nuevo, pero de marcas así de Volkswagen. Y no pudieron con la pandemia.
me les afectó mucho y hasta hace poquito pues ya nos enteramos que ya estaba muerta la ruta, ya dejó de dar servicios, sus talleres están abandonados y también la gente está abandonada, no hay otro ramal que pudiera dar servicio, no se ha mandado servicio de apoyo, tanto que estuvo presumiendo el gobierno que iba a mandar camiones verdes, y pues no se ha visto mucho. A lo mucho nomás los mandaron allá a los de la ruta 226 y a los de Jaral y Villas, pero no se han mandado a otros ramales, ni se ha pedido a otra empresa que dé un servicio de apoyo, como el siguiente caso del que voy a platicar. Aquí pues yo me imagino que lo más factible sería que la ruta 117 agarre ese ramal, esa ruta del 124, y pues la meta como un ramal suyo para dar servicio a esas colonias. Pues ya tiene presencia en Quinta Colonial, pero sí necesitaría sacar un ramal que se vaya ya por Unidad Laboral y el Hospital Metropolitano. Pero vamos a ver qué pasa, pero pues sí está muy difícil, no se les ve ganas que vayan a rescatar la ruta 124. Y, y bueno, vamos a hablar de una ruta de la cual ya le hicimos memes, ya le hicimos obituario, ya nos burlamos mucho de ella, ya le lloramos su pérdida, y es la ruta 131. Bueno, esta ruta 131 pues tenía su caseta ahí en Infonavit La Joya y tenía ramales al centro, uno para la central de autobuses y otro para el Mercado Juárez. Esta ruta cuando empezó, ya hace mucho, cuando eran nomás de camiones trompudos, pues solamente salían de ahí de Infonavit La Joya hacia el centro, ahí en sus dos ramales, y tenían en la ruta 403 que salía de su caseta hasta la Expo, servicio Metrobús. De hecho, es de los primeritos Metrobús que hubo. Y, y pues originalmente el sistema Metrobús era desde desde la estación del metro hasta unas colonias cercanas, o sea, no eran recorridos largos como los últimos Metrobuses que ha habido. Sí, originalmente era eso, unas colonias cercanas. Y así operó durante mucho tiempo con esas rutas hasta que luego más adelante la ruta 99 empezaría con problemas económicos y se iría a reducir operaciones. Bueno, la ruta 99 pues tenía antes a los ramales Santa Cruz por Dos Ríos, Santa Cruz hacia Dos Ríos más bien. Dos Ríos por Avenida México, Evolución y Tamaulipas. Bueno, pues en la Evolución lo recortaron primero y ya ahí entró la ruta 223 a dar un servicio de apoyo, pero solamente como Metrobús, no era hasta el centro. Luego de ahí, pues el Dos Ríos por Avenida México, mejor ya lo hicieron la ruta 419. Bueno, esa creo que ya existía desde antes que cambiaran de dueños. Esa ya la tenía la ruta 99, ya había cortado ese ramal y ya lo había hecho Metrobús. Y pues a veces así se fue, con 419 se lo quedó la ruta 131. Y para Dos Ríos habían creado dos transfers que se iban por distintas calles. Entonces esos dos transfers los pegaron a sus ramales principales de la central de autobuses y Mercado Juárez. Y ya la ruta pues empezaba desde la caseta, se metía hacia los sectores de Dos Ríos, unos por la avenida Río Nilo y otros por el camino a las Escobas. Y ya después ya se regresaban ya hacia Infonavit La Joya y ya salían al centro. Pues unos dicen que fue por los malos manejos que tenían adentro de la ruta,
que malas administraciones, había robos de dinero. O sea, no, estaba muy mal esa ruta. Ya no le quisieron meter más camiones. Sí pudieron renovar a Torino H y los tenían ahí más cuidaditos, pero no quisieron este sí, conservar pues a los operadores. Sí tenía una déficit de operadores, ya sus tiempos ya eran más tardados, te quedas hasta 45 minutos esperándolos. Y es que también la ruta estaba teniendo un servicio de transporte de personal llamado Senior Express, y era muy común ver que agarraban unidades de la ruta 131, 403 y el 419 jalando como transporte de personal. O sea, que andaban haciendo allá en Pueblo Nuevo, esos camiones, todavía con la leyenda a un costado de 419, pero enfrente, pues, el Senior Express. Y pues ya hasta hace poquito, ya en estos días, ahora sí, ya se confirmó la muerte de la ruta 419 y de la ruta 131, porque le habíamos hecho un obituario de la 419, pero resultó que ya andaba jalando otro camión y ya está, ya después, ahora sí, ya la ruta ya pasó a mejor vida. Te iba a ir mejor como Senior Express, pero pues tampoco. Por ahí la semana pasada vi que andaba esa empresa, pero con unos torinos más viejos todavía. O sea, ni los torinos nuevos tenían. Pues es que resulta que los torinos nuevecitos, los OH, se los embargaron, no los pudieron pagar. Eso nos dimos cuenta en este lunes pasado. Se los embargaron y ahora ya ahí están detenidos en una agencia que está allá por la carretera de Laredo. No es la agencia Zapata, es una que está más adelante, casi llegando hacia el entronque con Suazua. Está del otro lado de la carretera de Laredo, con sentido hacia Monterrey. Ahí estaban los camioncitos, ahí por si alguien quiere ir a comprarlos, por si la 228 quiere crear ramales y meterse por Dos Ríos, pues ahí está. Bueno, y ahora hablamos pues de quiénes son los reemplazos de la 131, pues la ruta 228. Bueno, pues la ruta 228 decide entrar con dos servicios, una saliendo desde Santa Isabel, yéndose por todo el crucero, por toda la avenida por Valle Soleado, avenida Luis Cortines, y luego bajar por Maestro Israel Cavazos. De ahí de Maestro Israel Cavazos ya entra por Dos Ríos, por los sectores que están del lado izquierdo, para salir ya hacia la avenida Plutarco Elías Calles y salir hasta la Expo, como lo hacía la 131, pero solo llega a Félix Gómez. Y el otro ramal pues es más cortito, es casi lo mismo, pero sale de Dos Ríos, abarcando todos los sectores y llegando nomás hasta Félix Gómez. Pues la verdad sí es muy buen plan el que tiene la ruta, el de dar apoyo hasta allá, pero pues lo habían dejado hasta allá, hasta el centro de perdida, hasta donde llegan los otros 228, hasta allá por la avenida esta de Juan Ignacio Ramón, por ahí hasta ahí llegan, lo habían dejado así, ¿no? Pues, o tal vez en un futuro sí los van a alargar, vamos a ver qué pasa con ellos. Pero la pregunta es, ¿la ruta 228 sí tiene toda la capacidad? Porque pues si están así con la misma cantidad de camiones y operadores, pues van a empezar a rezagar sus demás sectores, porque pues ya tenemos tres sectores a Santa María, ya tenemos dos sectores a Anzures, ya tenemos el sector Praderas, que de plano ya está bien olvidado, nomás tres camioncillos ahí jalando. Tenemos pues dos camiones que van pues a dulces nombres, uno le sigue para Jesús María y otro para el ejido Emiliano Zapata, y ahora estos dos servicios nuevos, pues
A ver, así ya se está empezando a expandir la ruta, pero sí necesitan meterle más operadores, porque camiones sí, sí los tiene, pero bueno, ahí tiene algunos camiones ya bien viejos todavía jalando. Todavía tenemos ahí uno de la época de cuando todavía existía la ruta larga de Dulces Nombres, un Torino G6. Ese lo usan para el servicio que va de Santa María a Dulces Nombres. Pero sí, pues ahí tenemos esos servicios. Ya hasta parece que se va a convertir en el nuevo 223. Ya este paso ya va a empezar a abarcar más colonias. Y pues aparte, pues ya hay muchas quejas de la ruta 108, que ya sus ramales 108 y 411 ya de plano ya no están dando buen servicio. Peligro ya se vayan a morir y los vaya a agarrar la 228. No lo dudes porque pues como que tienen cierta sociedad la ruta 108 y la 228. Sí, hasta andaban prestándole camiones de los Torino G7 y hasta el becarcito de juguete ahí andaba jalando como Zaracostra antes de que se muriera esta ruta. O pues sí, vamos a ver qué pasa con esto de la ruta 228. ¿Podrá con el paquete o seguirá rezagando sus demás sectores? ¿Qué irá a pasar con ellos? Ay, se me pasaba a platicarles, pues bueno, la ruta 419, pues entonces no se murió, sino revivió. Pero ahora, en vez de tener los Torino H que antes tenía, ya anda con camiones así de los viejitos, de los Torinos G6 de la ruta 228. También mismo caso la 403, pero a esta le expandieron su recorrido. Ya no solamente llega hasta Infonavit La Joya, ahora ya también llega hasta Dos Ríos. O sea, ya los de Dos Ríos ya tienen muchas opciones. Ya tienen dos metrobuses, ya tienen a la 228 de Santa Isabel y a la 228 que sale de esa colonia. Pues ya tenemos cuatro servicios. Ah, y también le modificaron a la ruta 214, nomás llegaba hasta ya los poquitos sectores de Dos Ríos, pero ya después ya lo modificaron para que siguiera por los sectores de la izquierda. Ya ampliaron su recorrido. ¿Quién sabe esta ruta 214 si esté siendo aprovechada por la gente? Es un transfer que nomás te lleva hasta hasta la carretera Villa Juárez, La Reynosa. Y ya de ahí pues puedes tomar cualquiera 214, el que te lleva a San Pedro o el Terranova o el Vistas. Te pueden dar el transfer. Es un, ese tal vez deberían de hacerlo mejor un ramal largo, que nomás llegue hasta Opel y Gómez o hasta el centro. Pues ya tienen muchas opciones desde Dos Ríos, pero solamente falta que esas opciones tengan buena frecuencia. Eso sí. Pero los de Plutarco Elías Calles, los de Conavio La Joya, sí, sí, se las están viendo duras. Hasta las patrullas de allá de Guadalupe estaban jalando con un transporte gratuito hacia la expo, pero eso nomás por 2 días. O sea, pues no es obligación de ellos. O sea, pues es obligación de movilidad el que pongan rutas. Y pues como ya vienen llenos de Dos Ríos, pues la gente de allá de Infonavit La Joya sí se las está viendo duras. Además porque la ruta 403 pues nomás tiene un solo camión jalando y sí se tardan mucho. Bueno, pues a ver qué pasa con ellos. Y bueno, pues ¿qué ha pasado con todo este asunto de la ruta 400 y la ruta 6? Pues todavía sigue requisar, los camiones originales pues no se han visto en las calles. Nomás se han visto los mismos servicios de apoyo que pagaban el Grupo Enlaces y las Cano. Y, y más, pues el día 15 de agosto en el periódico El Norte todavía se dice que la jueza segunda de distrito de materia
administrativa otorgó una suspensión provisional a la empresa Transportes Progreso para que el gobierno estatal le devuelva los bienes confiscados en la requisa de la Ruta 400. Pues no sé qué esté pasando allá, tal vez ya le hayan devuelto la caseta y todo, pero todavía no hay operaciones, ¿no? Todavía sigue el mismo servicio de apoyo que están dando estas empresas Enlaces y el Grupo Lascano, que por cierto, cómo andan de chillón la gente, que dicen, es que se tardan mucho, es que pues, no pueden con la ruta 400, es que estoy esperando la ruta 6 en la lluvia y llevo 2 horas y no pasan, y así. ¿Cómo no decían eso cuando la ruta 6 tardaba con sus camiones originales? Lo mismo. Es así, con los Dina Liners, sí, ya era una ruta muy tardada y era la única opción para salir de la colonia Casablanca y Valle de San Cristóbal ante ante la deficiencia de la ruta 122, que no, ya no se dan abasto, hasta parece que ya se va a morir esa ruta, no sé. Cómo lloran ahí como en cierto lugar ahí en cierta página, cómo lloran de que, es que los Ruta 220 Pedregal que están ahí jalando no llegan a la colonia, que se tardan mucho, hombre. Así siempre ha sido con las rutas de Martínez García. Pregúntenle a la gente que usa la ruta 31 y la 207. Cómo andan batallando allá. Pero bueno, es a ver qué pasa con la ruta esta, la 400. Esperemos que ya la liberen pronto, pero ya llevan mucho tiempo detenida. Y bueno, ¿por qué se andan muriendo muchas rutas? Aquí volviendo al tema de la ruta 131 y todas esas. Es que es algo que no se ha visto antes, así que tantas rutas seguidas, la 108, la 124 y los dos ramales de 131, toda la empresa, esa 131, hasta los metrobuses se murieron. O sea, no entiendo. Una causa pudiera ser, pues, que no se prepararon bien para las crisis, porque, pues dicen que en tiempos de vacas gordas, que deberías de estar ahí, pues, preparándote por si un día llega el tiempo de vacas flacas, que ya pasó, es el tiempo del COVID. Fue un tiempo muy difícil, fue de vacas flacas. Aquí a muchas rutas sí les pegó duro. Perdían muchos operadores, recortaron servicios, desaparecieron ramales. Por ejemplo, la 117 sí le afectó, se le murieron ahí 2 ramales, el de Vicente Guerrero y el otro que se murió, el de la Colonia Independencia, Unidad Laboral, que era muy buena ruta esa, sí tenía un recorrido bien chido, pero luego lo recortaron nomás a una vuelta al día, en la mañana, y luego después ya la mataron. Ya le dieron eutanasia a esa ruta, a ese ramal. Ya nomás operan como 3 rutas ahí en la 117. Bueno, pues pues eso, las crisis económicas y también la administración, porque pues no se preparan. Por lo que he visto, pues empresas como Enlaces y Grupo Lascano, sí la hicieron bien, es que como también tienen el servicio de transporte de personal, por ejemplo, el Connect, que es de Enlaces, y el Link, que es del Grupo Lascano, y sí, son empresas muy grandes de transporte de personal, tienen muchas unidades, tienen bastante presencia esas 2 empresas, y eso fue lo que los alivianó bastante, que podían mandar unidades de transporte público a jalar de personal durante los tiempos fuertes de la pandemia, mientras que otras empresas pues de plano pues no tenían esas opciones y pues se les fueron muriendo, recortando operaciones. Tal vez es por eso que han fallecido estas rutas. Y otras también pues si hay malos manejos, si hay robos en la empresa, si hay rotación de personal, si los patrones no les pagan lo justo. Y pues
Bueno, lo que iba a hablar de aquí es que también puede haber algunas rutas de empresas medianas que pudieran fallecer. Bueno, también antes de esto también me acordé de otra ruta, de las de rutas periféricas de Escobedo, que son la 209 y 217, pues a ellos tampoco les pegó duro la pandemia, también porque tienen servicio de Viabús y porque se han administrado bien, a pesar de que la 209 como que de repente ahí anda valiendo queso esa ruta, pero como quiera ya andan con buenas unidades y aunque su servicio nada de plano sí está medio mal. Bueno, volviendo a lo de las rutas que pudieran morir de empresas medianas. Pues para mí, por ejemplo, las del grupo de rutas 134, esas sí huelen a que anda todo bien mal ahí adentro. Ya varias veces que he usado unidades de esa ruta y me he dado cuenta de que los choferes nomás de repente se paran, se van a la puerta de atrás y le ponen una mica a las barras. Pues tal vez ahí para de ahí robar, me imagino yo. Y pues no sé qué otros malos manejos haya entre los gerentes o entre los mismos choferes que anden robando. Pues no sé, pero yo siento que esa ruta, pues si siguen así, pues más adelante se les van a ir muriendo sus ramales. Por ejemplo, las 134 que tarda mucho tiempo en pasar. Si es de los ramales más fregados de esa ruta, ese y el 101 están de la fregada. Y ni hablar de la 213, teniendo tres ramales muy buenos, buenas opciones para ir a Podaca de San Nicolás. No, hombre, no le meten a esas tres rutas, las tienen bien olvidadas. Y la única que sí está bien es la 221 Concordia, que es la más o menos que anda bien. Todavía no les prenden los climas, pero tienen mejores frecuencias y un camino, se puede decir que directo, pero la avenida Concordia es, ay, qué nefasta la vialidad de esa avenida, todos los semáforos mal programados, no te puedes mover rápido por ahí y el exceso de carros. Pero sí, se puede decir que es una vialidad un poco más directa y sí le ha funcionado bien a la ruta 221, aunque su hermana, su hermana mayor, que es más vieja, la de Mezquital, esa también está de plano olvidadísima. Y hasta le han quitado camiones para metérselos a los de Concordia, porque los de Concordia hasta tienen Torino G7 y ahora los OH de ellos, de su hermana mayor, ya, préstalos. So, sí, puede ser que alguna de esas rutas pronto se vaya a morir, como sobre todo la 229 Robles y Ébanos. También están de la patada esas rutas, bien maltratados sus camiones y el robo que hay de los operadores. ¿Qué otra ruta pudiera morir? Pues la 126 ya está muriéndose. Ya tantas rutas que tenía antes, ahora nomás tienen dos ramalitos y con camiones bien peloteados que se tardan bastante en pasar. La 128 también, dos ramales que se fusionaron en uno solo. Su servicio está para llorar, la verdad. Y a la 128 pues tiene otras rutas como la 501, 502 que andan por el mismo camino. Creo que la 306 que anda más o menos. Pero sí es de las rutas que a lo mejor se podían morir muy pronto. No sé si alguien, o la 117 también pudiera pasar por ese problema, que se puedan morir sus ramales de repente. Y la 317 esa también, hace poco ya se murió su ramal de privada del Sauce, que nomás tenía dos camioncitos. Y la ruta express, pues ya ahí metió servicio de apoyo para ese ramal. Esa también la 317 le ha ido muy mal, todo por querer abarcar a Jaral y a Villa del Arco. Todavía le quedan el ramal de San Mario, que antes era de los más buenos, pero ya lo descuidaron, ya nomás tiene un camión o dos.
Ese y el Esperanza también huelen a que se van a morir muy pronto. No sé, tal vez. Pues sí, si tienes alguna otra ruta que se pueda morir de una empresa mediana, pues aquí coméntamelo. Quiero saber qué otra ruta has visto tú que ya ande bien empinada, bien peloteada. Bueno, y una noticia agradable, vimos más ramales nuevos porque pues no todo es tristeza, ya los ramales que se murieron pues ya les tocaba, pero ya ahora vimos unos ramales nuevos que ya salieron, unas rutas nuevas. Bueno, todo empezó porque este lunes en la mañana pues empezaron a avisar los colegas de que no, pues estamos viendo unos camiones nuevos, enlaces y triple A decidieron sacar unas rutas a jalar desde allá, desde Suazo y Pesquería. Y pues estas rutas son las siguientes. Rutas 604, Suazua hasta la colonia Nahuatl y Suazua hasta Citadel. Y el otro 610, Suazua hasta la colonia Nahuatl. Y pues, los otros dos son 611. Uno dice Pesquería y el otro dice San Andrés. Bueno, pues son 5 ramales donde están usando algunas unidades Torino G7 y otras Torino H. Las Torino H se ven que antes eran del servicio que estaban dando en la ruta 96, que antes eran de la 111 Pesquería. Oh, pues es que la ruta tiene ahí muchos camiones Torino H parados que ya después de que renovaron sus flotillas ya quedaron en desuso. Pero bueno, pues vamos a hablar más que nada de cómo son estos ramales. Bueno, pues estos 604, estos dos, son por parte de autobuses amarillos y azules. Ya ven que esa empresa y enlaces tienen una alianza para los camiones de allá de Suazua. Este, bueno, y también una pequeña alianza allá en la caseta de Colinas del aeropuerto. Bueno, pues el 604, un ramal, el que dice Anáhuac, pues dice que es Suazua, Real de Palmas y allá en la colonia de Náhuac. O sea, es como la ruta 161, pero un poco más alargadita. Y pues no sé si salga de Real de Palmas, pues tiene que entrar a esa colonia. O como dice Suazua, si sale de allá del centro de Suazua, pero yo no los he visto mucho jalando, si están un poco fantasmales. Tal vez son como rutas piloto nomás, así de un ratito. O que estén planeando hacer con eso, pero que cobran 15 pesos. O sea, sí está un poco caro la tarifa en efectivo. Aunque en tarjeta feria está igual. Está en 11.71. Ese ramal, pues, es lo mismo, pero un poco más extendido. Y por 15 pesos. No sé si vaya a salir del centro de Suazua, quién sabe, porque diga ahí Suazua y Real de Palmas. Si cuando lo usé el lunes pasado nomás llegué hasta Real de Palmas, ya de ahí ya no le quiso seguir. Y pues está el 610, que es el mismo, ese es de enlaces, 610. Y también 15 pesos es lo mismo. 604, ese lo alcancé a ver nomás de reojo. Decía que va a Real de Palmas y que llega hasta Real San Pedro. Pues está bien, me imagino que su propósito es de hacer el servicio un poco más extendido y llegando hasta esa colonia, porque pues sería también una aliviane para los 111 Real de Palmas y 111 Vías del Cala, Real del Sol más bien. Pues está bien para esa colonia de Real San Pedro que tengan otra opción para ir a Citadel. Y solo que también cobra 15 pesos. Sí, no sé cuál sea el propósito original de estas rutas. O los ramales, no hay mucha información de esto. Bueno, ahora vamos a hablar de las 611. Esas
ya son de pesquería. Al parecer el San Andrés es casi lo mismo que el de Colinas, solamente que nomás llega hasta la Y. Y el otro, el pesquería, pues parece ser que es lo mismo que el 111 pesquería, solo que llegan hasta la Y y que abarca hasta, creo que hasta el Ejido, hasta allá por el Rodeo Suazua. Unos dicen que hasta la Quía, que hasta ahí llegan. Pero no sé, esas rutas, pues les digo, no hay mucha información, no se ha sacado un comunicado ni el plano de esa ruta. Pues ahora que tengan más chance de hacer un viaje hasta allá y pues a ver qué pasa. Y pues no sé cuál es el propósito que las hayan creado y con esa tarifa de 15 pesos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con estas rutas nuevas de Grupo Enlaces y Triple A. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de algo que pasó con un accidente donde tuvo que ver la unidad 28 de la ruta 172 y pues el motivo por el que voy a hablar de esto. Bueno, primero, este accidente fue el día 23, o sea, hace 3 días, por ahí de las 8 de la mañana. Esta unidad de la ruta 72 pues iba circulando bien ahí pues, por las calles del centro de Monterrey y de repente llega un semáforo, pues él lo tenía en verde y lo pasó bien. En eso, un carro Chevy, se pasó el rojo, pero no se lo pasó despacio, se lo pasó muy rápido, o sea, no sé qué pensaría esta persona para volarse un semáforo y se lo llevó de encuentro el camión. Pues los noticieros afirman de que pues el chofer tuvo la culpa, que él iba a exceso de velocidad, que era una mala persona, casi poniéndolo como que es un hijo del diablo, no hombre, ya saben cómo se las gastan esos noticieros amarillistas diciendo que todos los choferes son malos, todos los automovilistas son unos santitos. Hombre, no tiene la culpa el automovilista. Ay, no, el automovilista es un santo, pobrecito. Bah. Pues sí, pues a lo que voy. Eh, pues aquí la cultura vial de Monterrey, ya saben cómo es, pues toda la gente se pasa a los semáforos, incluso los peatones también me ha tocado que al ir manejando, tengo yo el verde y se atraviesan, no sé qué, por qué lo harán, algunos dicen que es una estafa para que los atropelles y te saquen dinero, pero no me consta. También he visto eso de los automovilistas que vas a cruzar y una vez por poco me choca uno en la noche. Yo cruzando un verde y de volada el otro pasó de exceso de velocidad, se voló el rojo. No, pues tengan cuidado porque ahorita la vialidad está pies para arriba, con tanta corrupción que hay en la ciudad, con los agentes de tránsito que no hacen bien su trabajo, que no están monitoreando las calles, que nomás andan mordiendo ahí a la gente. La mayoría, a veces hay uno que otro decente, pero son muy contados. Pues sí, ¿cómo se ponen los noticieros a satanizar al sistema de transporte público? Que si bien tiene problemas, pero pues también la culpa la tienen los automovilistas, porque también lo que iba con la corrupción, pues cualquiera puede tener licencia. Por ejemplo, aquí en Escobedo, el trámite, nomás te hacen un examencillo todo pedorrón ahí, como de primaria de las leyes de tránsito. Y pues si te macheteaste todo muy bien, pues lo pasaste y ya. No hubo prueba de manejo, no hay exámenes médicos, exámenes psicológicos que debería de haberlos, o antecedentes penales, todo eso debería ser para una licencia, porque tener un carro no es cualquier cosa, es un arma de dos filos, uno lo pueden usar para agredir a otros o cometer crímenes. Bueno, pues la corrupción en la movilidad de la ciudad, cualquier idiota puede tener un coche, también soltando dinero, porque si no se supo el examen, pues me desesperan hasta que ya no haya nadie y ahí le dan su quinientón
al oficial de tránsito que está ahí revisando. Ya de ahí ya tienes aprobado, ya vas a control vehicular y listo, ya tu licencia nuevecita. Aunque no sepas ni madres de manejar un carro, aunque no te importen los semáforos, las zonas peatonales, no te sepas estacionar, estás bloqueando la calle, estacionando en doble fila, y luego de tránsito pues no te dice nada. Así está en la calle del centro de Monterrey, te estacionas donde se te pega la gana, te quedas bloqueando y nadie te dice nada. Sí, pues estos problemas de movilidad, de la vialidad, sí se resolverían bien poniendo disciplina a los automovilistas. Y aparte de pues, el transporte público, que sí se necesita mejorar mucho, porque pues no nos damos abasto en los camiones, no se dan abasto, todos llenos, y pues la solución, el mejoralito de que cómprate un carro, y pues si muy apenas lo sabes manejar, bueno, muy apenas uno tiene dinero y luego uno muy apenas sabe manejarlo, o sea, ya todo el mundo tiene su carro y le da en la torre, la vialidad. Pero bueno, pues también otro punto importante sobre esto. Qué bueno que me alegra mucho que las rutas estén invirtiendo en sistemas de seguridad, con sistemas de cámaras y este equipos GPS. El GPS pues es para ubicar dónde está tu unidad y por si te la llegan a robar, o si ves que un chofer está saliéndose de la ruta, y ahí ya tienes controladito dónde están tus unidades. Y el otro de las cámaras, pues por seguridad tanto del usuario como del operador. Las cámaras de adentro, pues por si se suben a asaltar, pues ya ubican quién es el ladrón, o si llega a haber alguna acusación falsa contra alguien. Por ejemplo, con esto del acoso, digamos que una señora se vuelve loca y empieza a echar la culpa que la andas acosando, y de ahí todos se te echan encima. Pues ahí está el video de que pues, tú no tuviste la culpa, que la señora loca, como la señora que le aventó el café al operador de la ruta 1 de allá de Alianza Real, pues el chofer no tuvo la culpa, ya salió la verdad de que pues el chofer se portó bien y ella nomás de prepotente. Así fue, pues gracias a las cámaras se han resuelto esos problemas. Y pues también la cámara de afuera es la dashcam, es la cámara con la que vas grabando el tráfico en caso de incidentes, de choques, de accidentes de tráfico, o si alguien te va ahí haciendo pleito, un automovilista loco que te vaya ahí estorbando. Ya con esas cámaras ya se ven las placas y qué carro es. O el accidente, por ejemplo, pues se ve de volada que el camión no tuvo la culpa, la culpa la tuvo el Chevy. O también eso con los animales estos que andan sueltos, los peatones que se te atraviesan a los coches estando en verde. También ahí ya te puedes amparar con una dashcam. Por eso les recomiendo, si tienen carro ustedes, pues compren estas camaritas, no están tan caras. Bueno, lo caro es la tarjeta de memoria, sí está medio carilla, pero sí es buena ayuda, la verdad. Sí, yo se lo recomiendo. De hecho, la cámara con la que grabo mis videos a bordo de los camiones es una dashcam que originalmente la compré para mi carro, pero a veces como no uso tanto el carro, pues mejor la uso acá para grabar. Ya más adelante compraré una mejor cámara porque esta sí anda medio fallona. Pero bueno, mi consejo es eso, chavos. Si tienen un coche, pues manejen bien y cómprense una camarita. Es muy útil. Muy bien. Y la última nota ya para cerrar el espacio en esta emisión es que la ruta 96 no se va, así como lo oyeron. La ruta 96 todavía se quedará operando allá en García. Y bueno, ¿por qué digo esto? Pues es que porque el día de ayer, cierta persona ahí que anda ahí castrosa, cierta página y que pues ya lo conocen, es una página de un morrillo que vive allá en Santa Catarina y se cree fresón diciéndole chirigüillos a todos.
Bueno, este tipo sacó una imagen, un supuesto comunicado de la cuenta de Ruta García San Pedro, que es de la Ruta 96. Así dice, agradecemos mucho su preferencia, se acerca el tiempo de retirarnos y apoyar con nuestro servicio emergente a otros municipios. A pesar de que nunca logramos brindarles el servicio que se merecían, siempre estaremos agradecidos y sentiremos afortunados de trabajar con ustedes. Esto es lo que dice la supuesta imagen, que ya más adelante ya se desmintió, fue un clickbait, que pues esta página, ya saben, para ganar ahí vistas porque se le clavan las ideas, se pone a decirle chirigüillos a todos, la conocen a ese tipo. Bueno, pues esta imagen, un colega la publicó en el grupo de los usuarios de la 96. Y pues ya salieron a desmentirla de que es mentira, que la ruta sigue operando normalmente, ya hablé con el gerente, ya me dijo que no es cierto y así, pues hasta el compa que la publicó, pues le borraron su publicación, lo regañaron, que porque anda faltándole al respeto a la gente y así, ya se la saben. Ahí disculpen, es que estaba un loco ahí pita y pite afuera de la casa con otro vecino. Bueno, volviendo al tema, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Pues es que este tipo de publicaciones, que clickbait, pues es que este güey, el de esta página de la ruta de Santa Catarina ese, pues dijo, no tengo nada que hacer, ya se me ponen las ideas, mejor vamos a poner esto para burlarnos de los chirigüillos. ¿Cómo me repatea eso de los chirigüillos? De que dicen chirigüillos. Y luego para colmo, es gente que no manches, no es porque tiene tantito dinero. No, muchos hasta viven con sus padres todavía y ahí le dicen chirigüillos, pero bueno. ¿Qué íbamos? Con el grupo de la Ruta 96. Pues lo bueno es que ya desmintieron la noticia, no es cierto, la Ruta 96 no se va. Y pues es que la Ruta 96 está dando un buen servicio, levantó bastante el servicio que tenía Lobo Genius, porque ya en las rutas que tenía Lobo Genius ya estaban hechas una cagada. La ruta 96, sector 5, solamente tenía 3 camiones y el sector 6 solamente tenía uno. Y pues no sé, ahí no entiendo a la gente, ahí nadie lloraba, nadie se quejaba, nadie decía, ay, es que se tarda mucho, ay, es que nos tienen aquí parados, no, es que no se paran, así. Nadie se quejaba, hasta apenas que entró grupo enlaces y todos, y así de que, ay, es que no se para acá donde yo quiero, no es la parada porque me da huevo caminar 3 cuadras. No se paran aquí afuera de la colonia donde los trailers pasan volados y pueden llevárselo de encuentro, pero aún así me vale y quiero que me suba. Ay, me duele. Muérete, Ruta 96. Eres lo peor. Haz de cuenta, sí pasa en ese grupo de rutas de Ruta 96. Si bien, pues sí hay mucha gente, lo bueno es que sí hay mucha gente que sí está contenta con el servicio, que tienen una ruta directa para ir a San Pedro, porque hay mucha gente de García que jala ahí en las colonias de San Pedro, que jalan en las casas pues de los de allá de la del Valle, o jalan en las oficinas, o sí, o sea, sí, tiene mucha demanda esa ruta, salen bien llenos de ahí de Vasconcelos. Tal vez Enlaces ya al rato va a meterle más camiones. Pues es que todavía no está consolidado el que se vaya a quedar con esa ruta, todavía dice servicio emergente. Pero sí, es una muy buena opción para entrar a García. Ya de perdido que te dejen la de Berto, ya es ganancia. Eso ya es ganancia. Ya de ahí, si vives en otra colonia, pues tomas un taxi o ya tomas otro camión de los Express. Hay una camionetita que se mete ahí por unas colonias. Solo que los de Brisas todavía están abandonados y la ruta 307 no da tan buen servicio que diga. Bueno, hay uno que sí da mejor servicio, pero pues se va por bastantes colonias. Bueno, pues, ¿cómo se quejan de la 96? No entiendo.
Pero no se quejan de la 107, no se quejan de la 155, tan ahí llora porque la 307 a veces pues ya tiene los camiones bien viejos y que van en el otro sector, en el de San Blas, casi no pasa, nomás el sector de Villa Azul. Y pues que, hombre, que García está hecho un despapalle con los camiones. Ahí nadie llora con los camiones de García, nomás se quejan, pero de la 96, que es la única ruta que tiene Grupo Enlaces Golf para García. Esperemos que se expanda el servicio de García y de enlaces, porque sí, a lo mejor lo que pudieran hacer también es resucitar al sector 6 como estaba antes, y que llegue ahí a Vasconcelos, así como ahora, o sea que en vez de ser un transfer, sea ya una ruta completa y fuera express también, sí, estaría muy padre. Pero pues ya saben, ¿no? Que enlaces meta miles de camiones o meta todas las rutas ahí en todas las avenidas. No, la gente nunca la vas a tener contenta. Y más porque no les van a dejar hacer lo que les da la gana. Y es que también aparte enlaces, pues de repente es que están renovando el servicio. O sea, no es cualquier ruta pinchurrienta como otras de que dejan que los choferes roben poniéndole mugres a las barras, como ya lo mencionamos hace rato. O sea, el grupo Enlace sí son más delicados en eso, o sea, no van a dejar a cualquier chofer operando. Sí les hacen muchas pruebas y los tienen así bien checaditos. Se han corrido bastante raza así que viene con esas mañas y han dejado mejores operadores. O sea, así es la manera de trabajar del grupo Enlaces, pero a la gente nunca la vas a tener contenta. Siempre van a andar de llorones. Como algunos llorones también en Santa Catarina, en especial cierta persona que nomás se la pasan tirándole al servicio que da enlaces a las rutas de allá de la 400 y la 6, enlaces y las Cano, de que, ay, no pasó el 6, me dejó 2 horas aquí en la lluvia, ay, cómo me duele. Pero cuando lo hacía Martínez García, nada, bien a gusto esperándolo en la lluvia. Pues vamos a ver qué pasa más adelante con la ruta 96. Yo creo que no se va a ir nunca. Ya está dando un mejor servicio, ya mucha gente está contenta y probablemente ya van a tener camiones nuevos. Alguien rumorado, me dijeron que tal vez ya le van a llegar camiones nuevos a esa ruta. Bueno, pues es todo por ahora en esto de la ruta 96. Y bueno, pues es todo por ahorita en esta nueva emisión de El Andariego Comenta. Pues que de esta frecuencia de El Andariego Comenta, pues a lo mejor en otras ocasiones nos puede tardar que una semana, en otras hasta 3 semanas, o sea, no es algo fijo que lo saque así cada semana. Como quiera, esperen la siguiente emisión. Pues es conforme vayan saliendo noticias o hechos respecto a los camiones urbanos o al metro. Esperen la siguiente emisión. Esperemos que salgan notas muy buenas. Otros temas de qué hablar. Y pues qué bueno que les esté gustando este tipo de videos que es nuevo. Esta es la quinta emisión. Y pues a veces sí le batallo en hacer esto, porque estoy hablando y se oye algún ruidazo allá afuera. O de repente se me va la onda de lo que estoy diciendo. Pues ahí vamos, poco a poco, chavos. No sé cómo se oiga el sonido, pues no tengo un micrófono de tanta potencia. Es el micrófono de la laptop. No sé, díganme por favor si me oyen bien, no me oyen bien. Sí, pues para ir mejorando la calidad de aquí de este servicio. Bueno, pues espero que les haya gustado. Es todo por ahorita. Solamente les quiero recordar que pues se suscriban al canal, con eso me estarían apoyando bastante. Y ahorita ya somos 420 personas.
Ya vamos pues ahí paso a paso para la siguiente meta, que es la de las 500. Y cuando llegue a 500, YouTube me va a aprobar lo de generar lo de la comunidad, que es puedo hacer post en mi canal de YouTube, pero se necesita llegar a la marca de los 500. O sea, pues necesito de su apoyo. Si quieren ver este nuevo servicio, por favor compartan y los demás videos ahí con sus compas. Pueden ponerlos durante su carnita asada o sus cheves. Ahí bien me gusto viendo los videos del andariego. Le pueden dar like para apoyarme, ¿sí? Para que YouTube recomiende este tipo de material. Y coméntenme qué les ha parecido, si les ha gustado, qué no les gusta, alguna corrección de que me haya equivocado en algo, ideas, no sé, lo que tú quieras. O si quieren que les mande saludos también. Ya los saludos que me han pedido van a salir en el siguiente video, en el de las rutas de pesquería Ispazo, que es el más próximo en salir. Este, y ahorita aquí no van a salir saludos, pero en el otro sí. Si quieren que les mande saludos, pues pónganlos en el comentario. Pónganlos en los comentarios de los videos y al siguiente yo les mando el saludo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sí, síganos en el Facebook. Pues me pueden escribir más directo con mensajes privados. Bueno, yo estoy leyendo los mensajes y pues sí, les contesto, les leo, les ayudo. Si tienen dudas de las rutas, qué ruta pasa, si paso cierta ruta, dónde llego, así, cómo moverme, pues pregúntenme. Y trataré de contestarle con la brevedad posible. Sus felicitaciones, sugerencias, correcciones, quejas y hasta si me la quieren mentar también, pues también lo pueden hacer. Pues estoy leyendo los comentarios. Sigan mi canal, sigan las noticias, sigan viendo los mapas, sigan viendo todo el contenido que tengo para ustedes. Y bueno, pues es todo. Me despido de ustedes, chavos. Hasta pronto, nenes. Los saluda su amigo El Andariego. Esperan las siguientes sorpresas en mi canal de YouTube. Adiós.